Particularmente para, vamos a grabar, ¿cierto? Particularmente para mí es un privilegio, como les decía anteriormente, un obsequio el poder compartir este espacio junto a ustedes, particularmente en esta tercera sesión del intercambio académico Enfermería y Ambientes Saludables, organizado por ANE Latinoamérica. Para aquellos que no me conocen, cierto que probablemente son muchos de ustedes, mi nombre es Pilar Busquets y yo, con todo privilegio, como les decía, los estaré acompañándolos como moderadora el día de hoy. Damos, por cierto, la bienvenida también al equipo de ANE Latinoamérica, a ANE propiamente tal, a la Universidad de Pensilvania y Growing Up Foundation, así como a los estudiantes y profesionales de las 32 universidades y 5 hospitales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Particularmente en la jornada de hoy vamos a disertar, ¿cierto? Vamos a analizar en lo posible en torno al tema educación para la sostenibilidad y la crisis climática. Y por ello nos acompaña, ¿cierto? Y en primer término, la doctora Lisette Vélez. Lisette es enfermera, es doctora en enfermería, magíster en salud pública y además diplomada en educación ambiental. Es académica de la Universidad de La Serena, ¿cierto?, de Chile, y es líder del grupo Buen Convivir de ANE Latinoamérica y coordinadora de la Agrupación de Enfermeras Ecologistas de Chile. Ella nos va a presentar una exposición que se denomina Una propuesta para incorporar la crisis ambiental en el currículum de enfermería. Muy bienvenida, Lisette, y dejo todo el espacio para ti. Hola Pilar, muchas gracias. Hola Dorian, bienvenidos a todos y todas, ¿cierto? Esta sesión de ANE y agradezco también el espacio para poder presentarles el trabajo, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Se alcanza a ver bien, ¿cierto? Estoy tratando de... Sí, perfecto. Ahora perfecto. Ya, muchas gracias Pilar. Bueno, voy a presentar este trabajo. Esta es una propuesta para poder incorporar el fenómeno de la crisis ambiental global en la formación profesional de pregrado en enfermería. Este trabajo se desarrolló a través de una investigación de tipo cualitativa, ¿cierto? Y que fue desarrollada también en el marco de la Agrupación de Enfermeras Ecologistas de Chile. Bueno, ahí quiero presentar también al equipo de investigación. Y esto para mí es muy importante porque en realidad lo hicimos con mucho cariño y fue a pulso, digamos, porque fue autofinanciado, ¿cierto? Y las autoras también son del grupo de las enfermeras ecologistas, Anita María González, Alejandra Albayay, Carolina Leiva, Cintia Barca y Mabela Barca, ¿ya? Quienes todas apoyaron en la investigación. Eh, Y para poder partir, ¿cierto?, con este estudio, quiero agradecer principalmente a cada una de las enfermeras y enfermeros participantes de esta investigación, ya que con mucho voluntad, ¿cierto?, nos dieron su tiempo y esta propuesta es de ellos, entonces esto nace de ellos, nace de enfermeras y enfermeros que en el día a día están haciendo docencia, ¿ya? Bueno, ¿cómo nace esta idea de investigación? ¿Cierto? Todos sabemos, y ustedes ya lo vieron en las sesiones anteriores, ¿cierto? Que la crisis ambiental global es inseparable de la salud de los seres humanos, ¿cierto? Estamos todos interconectados. Y por lo tanto, emerge la necesidad
que los equipos de salud y enfermería estemos preparados, ¿cierto?, ante emergencias y desastres ocasionados por el cambio climático. Y también, por otro lado, necesitamos el desarrollo de sistemas de salud sostenibles que podamos hacer frente a estos grandes desafíos, ¿ya? También hay un elemento central, que es el Consejo Internacional de Enfermeras, donde realizó la declaración de cambio climático, y donde el CIE señala claramente la responsabilidad de las enfermeras de forma compartida con otras disciplinas para proteger el entorno natural, ¿cierto?, y los ecosistemas frente a la degradación. Y también destaca la necesidad de integrar el concepto de sostenibilidad en la práctica diaria de enfermería y todos los conocimientos relacionados con el cambio climático, no solo en la práctica diaria, sino también en la formación profesional, ¿ya? Tanto del pregrado como la educación continua de enfermería. Sin embargo, la literatura señala claramente que enfermeras y enfermeros, menos aún los estudiantes de enfermerías, no estamos preparados, ¿cierto?, frente a los impactos del cambio climático para la salud humana. Entonces, desde este momento emerge la necesidad de qué forma podemos incorporar, ¿cierto?, los temas medioambientales en los currículos de pregrado en enfermería. Si bien existen varios y diversos modelos para poder incorporar, ¿cierto?, lo que es salud planetaria y cambio climático en los currículums de las carreras asociadas al área de la salud, estas se han desarrollado principalmente en algunos países europeos y en Estados Unidos y Canadá. Ya siendo en América Latina estas investigaciones un poco escasas. De ahí, ¿cierto?, nace nuestra pregunta de investigación acerca de qué forma, ¿cierto?, podemos incorporar estas temáticas en los currículos desde el pregrado. Bueno, para ello, ¿cierto?, hicimos una investigación de tipo cualitativa, descriptiva, hermenéutica. Para ello hicimos entrevistas semiestructuradas, las aplicamos durante los meses de agosto del año 2021 y en enero del año 2022. El guión temático de nuestra entrevista, ¿cierto?, se orientó principalmente a la vinculación de la crisis ambiental global con el currículum de enfermería, el cuidado sostenibles, didácticas, estrategias didácticas pedagógicas para la enseñanza, ¿cierto?, y también al desarrollo de habilidades y competencias en la formación profesional, ¿ya? El diseño muestral fue teórico y nuestra muestra fue un total de 15 docentes de distintas universidades públicas y privadas en Chile, con una experiencia laboral de mayor de 3 años en docencia. Bueno, realizamos una triangulación de fuentes, es decir, volvimos a los participantes para poder determinar las categorías de investigación. Para el análisis de la información ocupamos el análisis de contenido cualitativo e inductivo, y los participantes, ¿cierto?, firmaron un consentimiento informado y el estudio fue aprobado por un comité ético de la Universidad Católica del Norte en Chile. Ya acá no voy a dar tanto detalle el material y método, me voy a centrar, ¿cierto?, un poquito más en el tema de los resultados, que yo creo que es el corazón de este estudio, ya de esta presentación. Bueno, acá desde los discursos, ¿cierto?, de nuestros participantes emergieron 3 líneas temáticas, ¿ya? La primera línea fueron las fases para poder incorporar este fenómeno de crisis ambiental en los currículums de pregrado en enfermería. El segundo fue una propuesta de contenidos. Y tercero fue una propuesta de habilidades y didácticas para la enseñanza y aprendizaje. Respecto a las fases, para poder incorporar, ¿cierto?, esta temática, fue bastante interesante porque se vieron 3 elementos, ¿ya? Siendo la primera fase propuesta y la más relevante, esta de acá, que es la sensibilización, ¿ya? Entonces, los participantes de este estudio indicaron
que para poder hacer cambios en el currículum o para poder ingresar nuevos contenidos, debemos partir con una sensibilización. Y esta sensibilización abarca tanto a docentes como a estudiantes como a equipos directivos, ¿ya? Esto está dado principalmente porque la barrera para poder ingresar nuevos contenidos fue el modelo biomédico que permea los currículos de enfermería. Entonces acá se necesita, por un lado, empezar a incluir este tema en los docentes y por otro lado, empezar a capacitar a los docentes justamente para que se sensibilicen, ¿ya? Y yo creo que acá ANE está haciendo una prueba de eso, ¿ya? Empezando a sensibilizar a través de este intercambio, ¿ya? Y por otro lado, si bien los participantes en este estudio, ¿cierto?, indicaron que las generaciones actuales están más conscientes del cambio climático, ¿ya? Y realizan más acciones, por ejemplo, en sus casas, sin embargo, todavía lo ven lejano de lo que es enfermería. Por lo tanto, también hay que incorporar, ¿cierto?, los estudiantes en este tema de sensibilización a través principalmente de conversatorios y encuentros, ¿ya? Eso es como el corazón de la fase. La segunda fase, ¿cierto?, de esta propuesta es que todos los contenidos relacionados con los temas medioambientales se realicen de forma integrada, secuencial y en red, ¿ya? ¿Qué significa integrado? La mayoría de los participantes nos indicaron que los programas o asignaturas dentro del currículum están como aisladas, ¿ya? Y no se interconectan demasiado. Entonces acá la idea es que las asignaturas o los programas dentro del currículum se comiencen a integrar, ¿ya? Pero que se den desde una forma más anidada, de tal forma que facilite el pensamiento crítico, reflexivo, que es necesario para el desarrollo sostenible, ¿ya? Por otro lado, cierto, secuencial, es decir, que los contenidos partan de lo más general o de lo más simple, ¿cierto?, hacia lo más complejo. Y un ejemplo bien entretenido que encontré de esto, ¿cierto?, fue una investigación de Schroeder, donde incorporaron, por ejemplo, el tema de las olas de calor, ¿ya?, en las asignaturas de primer año de unas carreras en salud, ¿ya?, incorporando todo lo que eran los elementos fisiológicos de las olas de calor, como por ejemplo insolación, deshidratación, entre otros. Y cuando los estudiantes estaban en niveles superiores, por ejemplo ya en tercer y cuarto año, ahí los estudiantes hacían intervenciones en las pacientes y comunidades que estaban afectadas por olas de calor. Entonces ese ejemplo lo encontré bastante interesante de que fuese secuencial. Y por otro lado, acá sale un tema importante que es trabajar en red, ¿ya? Es decir, generar una enfermería en conjunto con elementos interdisciplinarios, ¿ya? Y acá me gustó mucho un relato que dio una participante, que es necesario hacer alianzas estratégicas del trabajo multidisciplinario, porque muchas veces somos muy enfermeros centristas, ¿ya? Entonces, la idea acá, lo que nos dicen los participantes, es generar alianzas tanto con otras profesiones, ¿cierto? Con otras facultades y otras universidades, ¿ya? Y la última fase, ¿cierto?, que es la expansión y transformación. Acá, una vez que ya ingresan estos contenidos dentro del currículum, y es un tema relevante porque tiene que ver con la corresponsabilidad de los campos clínicos que tienen, ¿cierto?, las profesiones de sanitarias, especialmente enfermería. Esto quiere decir trabajar en conjunto, universidades, carreras de enfermería, con hospitales, centros de salud familiar, para el desarrollo de hospitales verdes, ¿cierto? Y el desarrollo de comunidades más sostenibles. Entonces, acá lo que se busca, justamente por eso pusimos transformación, es que enfermería salga de las aulas, ¿ya? Y empiece a expandir hacia las comunidades, ¿ya? Entonces, esta es una idea de lo que nos dieron nuestros participantes. Respecto a los contenidos, bueno, nos dieron una gran cantidad de contenido,
Y lo que hicimos las investigadoras acá fue un poco organizar estos contenidos por áreas del quehacer de enfermería, ¿ya? Entonces pusimos áreas del quehacer asistencial, gestión, investigación, de educación para la salud y sociopolítica. Si bien lo pusimos por áreas del quehacer, esto no quiere decir que estén parcelados, sino que también estos se articulan y van de la mano entre sí, ¿ya? Ahora, la mayoría de los contenidos que nos dijeron los participantes son muy similares, por ejemplo, a los contenidos eh, de currículum y proyectos que se han desarrollado, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, ¿ya? Y coinciden, por ejemplo, con el Nurse Topic que se ha trabajado en Europa. Algunos también coinciden con un modelo ecológico de salud planetaria del EFE. También, ¿cierto?, van de la mano con el marco de la educación de salud planetaria, de la Alianza de Salud Planetaria. Eso es bastante interesante. Y también algunos temas coinciden con el consenso de la Asociación de la Educación Médica Europea. Sin embargo, ¿cierto?, yo quiero destacar acá 5 contenidos que los podríamos articular con los pensamientos del sur global y que estos 5 contenidos por lo menos no se visualizaron en estas otras investigaciones que se realizaron en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Ya, el primero de ellos es este que es muy importante, que nosotros lo pusimos en el área asistencial, que es el cuidado de enfermería en zonas de sacrificio. Ya, por lo menos acá en Chile, las zonas de sacrificio están declaradas dentro, ¿cierto?, de la ley. ¿Ya? ¿Qué son las zonas de sacrificio? Son lugares habitados por seres humanos donde está disminuida la calidad de vida debido al daño medioambiental causado por el ser humano, es decir, por la industria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfermería cuida en estas zonas? ¿Ya? El otro tema importante, que también nosotros lo clasificamos dentro del área asistencial, es el buen vivir, ¿ya? Recordemos que el buen vivir es un concepto que nace de los pueblos originarios de Latinoamérica y que tiene que ver, ¿cierto?, no desde un punto de vista de calidad de vida individual, sino de cómo las personas están bien en comunidades y en armonía con el entorno, ¿ya? Otro tema importante que tampoco aparece, digamos, en otras investigaciones y que sí aparece acá, son incorporar dentro del área asistencial las terapias de cuidado y sanación basadas en la naturaleza. Entonces acá es importante lo que nos señalaba la entrevistada, incorporar, por ejemplo, los baños de bosque, los cuidados con plantas medicinales, las fitoterapias, ¿cierto? La meditación en la naturaleza, entre otros, ¿ya? Porque esto también ayuda, ¿cierto?, a las personas y comunidades a generar un apego, ¿cierto?, a los ecosistemas y a la naturaleza. Otro tema importante que también aparece en esta investigación es la soberanía alimentaria, desde un punto de vista desde los pensamientos del sur, ya que esta soberanía alimentaria va muy de la mano de la alimentación sostenible. Sin embargo, la soberanía alimentaria desde los pensamientos del sur rescata elementos culturales, ¿cierto? Y las protecciones de las semillas, ¿cierto? A nivel latinoamericano. Yo creo que eso también es un tema que tal vez lo vemos muy lejano para enfermería, pero acá en esta investigación lo vieron muy cercano respecto y muy ligado a lo que era la educación para la salud, ¿ya? Otro tema que tiene que ver también, que nosotros también lo pusimos con educación para la salud, es la educación popular en salud, ¿ya? Y esto se relaciona directamente, ¿cierto?, con la metodología de Paulo Freire, que viene de Brasil, donde incorpora, ¿cierto?, a las personas y comunidades como centro para el cambio en la sostenibilidad ambiental. O sea, la participación social acá es un eje fundamental, ¿ya? Entonces, como podemos ver, hay diversos temas y el sociopolítico es maravilloso porque acá se incluyen lo que son los derechos humanos en la naturaleza,
el tema de género, ¿cierto? La equidad y justicia social y ambiental y un rol importante para enfermería, que es la abogacía en salud. Ustedes me dicen cómo usan el tiempo, por favor, si ya estoy llevando mucho tiempo. Bien, no te ¿Bien? preocupes. Bien. Ya, gracias. Bueno, como última propuesta de esta investigación, ¿cierto? Se destacan las habilidades a desarrollar. Y acá hay 4 habilidades que indicaron nuestros participantes, que deben desarrollar los estudiantes de enfermería, ¿cierto? Para el desarrollo sostenible. La primera es la afectividad y la empatía hacia el ser humano y la naturaleza. ¿A través de qué didácticas podemos lograr esto? Ya, acá surgieron varias didácticas. Entre esas nació el teatro, el role-playing, actividades de inmersión, es decir, salidas a terreno, pero solamente observar. Observar, ¿cierto? Como para empaparse de lo que está pasando en los territorios, ¿ya? Y otra didáctica interesante fue la exposición, ¿cierto? A los estudiantes, ¿cierto? Desde representantes de los pueblos originarios, ¿cierto? Que nos van a acercar hacia la afectividad y el cariño que se tiene, ¿cierto? Hacia la tierra, ¿ya? Y también de las organizaciones medioambientales que existen en la comunidad, ¿cierto? Que nos puedan apoyar con conocimientos e información importante, ¿ya? Entonces, estas didácticas fueron como las centrales para poder desarrollar la afectividad y empatía hacia el ser humano y la naturaleza. Otra habilidad a desarrollar es el pensamiento crítico en el estudiante en temas ambientales. ¿Qué didácticas se proponen para lograr esta habilidad? Fueron los debates grupales sobre los temas medioambientales, el portafolio, el uso de diario reflexivo, el análisis de películas, los estudios de caso y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, podemos observar que todos estos elementos, lógicamente, nos incluyen elementos muy reflexivos, ¿ya? La tercera habilidad, ¿cierto?, que se requiere y que fue nombrado por la mayoría de los participantes, yo diría que casi la totalidad, fue que los estudiantes debiesen desarrollar un liderazgo para la transformación social, ¿ya? Y las didácticas acá fueron de aprendizaje basado en proyectos, idealmente con un foco interdisciplinario hacia proyectos que apunten al desarrollo de hospitales verdes, ¿ya? Y otra didáctica propuesta fue el aprendizaje y servicio con foco en la educación popular para el desarrollo sustentable en las comunidades, ¿ya? Y una cuarta habilidad, ¿cierto?, que es necesario, es que los estudiantes sean capaces de desarrollar investigaciones que vincule a la enfermería y el medio ambiente, ¿ya? Y esto también que se oriente, ¿cierto?, en los territorios y el objetivo del desarrollo sostenible, ¿ya? Y las propuestas didácticas, ¿cierto?, son los proyectos de tesis y el desarrollo de jornadas y encuestas de investigación con un carácter multidisciplinario, ¿ya? Entonces, esto, estos resultados, ¿cierto?, develan la necesidad de desarrollar currículos en enfermería que apunten a la sostenibilidad y al objetivo del desarrollo sostenible, que sean integrados, que sean secuenciales y que sean en red, que permiten una mirada interdisciplinaria. Uno de los principales del desafío es la corresponsabilidad de las universidades, de las carreras de enfermería, para el impulso de los hospitales verdes y sustentables con los campos clínicos. Ahora, ¿cuál es el principal reto? El reto es que si como académicos o docentes queremos incorporar el contenido medioambiental en el currículum, implica, ¿cierto?, que tenemos que sacar otros temas, ¿ya? Porque tenemos currículum que están muy sobrecargados académicamente, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado, pero los estudiantes en general se sienten muy sobrecargados, muy estresados, mucha carga académica,
justamente porque trabajamos como islas. Y siempre creemos que lo que enseñamos nosotros es muy importante, ¿ya? Y pasamos mucha materia, muchos contenidos, ¿cierto? Entonces acá es importante reflexionar justamente en esta etapa de sensibilidad acerca de lo que es importante y necesario en estos momentos, es decir, formar una enfermera y un enfermero hacia el futuro, que es la salud global y planetaria, ¿ya? Entonces eso es es un desafío y que es necesario investigarlo. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos estos 5 contenidos que se ligan con los pensamientos del sur, que son los cuidados, ¿cierto? En la zona de sacrificio, la soberanía alimentaria, la educación popular en salud, ¿cierto? La incorporación de las terapias basadas en bienestar con la naturaleza, ¿cierto? Que podrían constituir un lente diferenciador, ¿cierto?, en las enfermeras ambientales a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Esto es importante porque si bien existen modelos que se han utilizado en Europa, en Estados Unidos, Canadá, nosotros acá en Latinoamérica también tenemos un rico conocimiento, sobre todo, ¿cierto?, de las personas y de las comunidades de los pueblos originarios, de las comunidades rurales, que necesitamos incorporar ya dentro de los cuidados de enfermería. Ahora, los resultados de este estudio lógicamente tienen limitaciones porque es un estudio cualitativo que se realizó con enfermeras y enfermeros solamente en Chile, en base a su currículum, pero constituye, sin embargo, un avance, un paso, ¿cierto?, que ha sido poco explorado. Y en este sentido se requieren de más investigación, ¿ya? Entonces, una invitación, acá hay muchos, tenemos 132 participantes, entonces sería muy lindo que pudiésemos trabajar en red para poder no solamente ampliar la muestra, sino incluir a otros actores relevantes en este proceso, incluir a los estudiantes, directivos, agentes comunitarios, ¿cierto? Y también de los campos clínicos, ¿ya? Bueno, esta investigación está publicada, acá está el link para quienes quieran acceder con más detalle. También tenemos otras publicaciones que hemos desarrollado dentro de la agrupación que tratamos de aportar con un granito de arena en el conocimiento de enfermería respecto a los temas de sostenibilidad. Así que les agradezco mucho la atención. Bueno, ahí está mi correo, cualquier consulta o duda, y acá estoy abierta a las preguntas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisette. Yo siempre lo digo, lo comparto y a lo mejor a ustedes también les podría hacer sentido hoy que la gratitud es uno de los gestos probablemente humanos más maravillosos que se tiene porque significa el reconocimiento de que necesitamos de alguna manera los unos de los otros. Cuando agradecemos, estamos valorando aquel gesto, aquella presencia, en este caso, aquel conocimiento que es significativo y que aporta en la vida de nosotros. Entonces, profesora, antes de seguir con esta sesión, yo quería agradecerle por esta experiencia compartida que hemos tenido hoy, por esta posibilidad de conocer los resultados preliminares, ¿cierto?, de este estudio, o más bien preliminares como cuanto estudio exploratorio, y agradecer su presencia y su tiempo para con nosotros. Bien, gracias, Lisette. Muchas gracias. Vamos a dejar para el final las preguntas en tenor del tiempo, ¿bien? Entonces, continuamos. A continuación, tal como les decía, nos acompaña el doctor Diego Moreno Heredia, biólogo, especialista en Derecho Ambiental y candidato a magíster en Salud Pública. Actualmente, él es coordinador del Grupo Territorio Saludable de la Subdirección de Salud Ambiental y referente nacional del cambio climático del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Tiene 12 años de experiencia en cambio climático desde salud y ambiente.
Él disertará en torno al tema gestión del cambio climático desde el sector salud, apuesta de formación para enfrentar la crisis climática. Y antes, perdone profesor, antes de darle la palabra, quisiera recordarles, por favor, para aquellos que no tengan un grupo asignado, el que aprovechen estos momentos para renombrarse de esta manera en el Zoom, con su nombre, la universidad o el hospital al cual representan, y el grupo 1 si son estudiantes de pregrado, o bien el grupo 5 si son profesionales. Muchas gracias de antemano y ahora sí, doctor Moreno, le doy la palabra. Gracias. Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, me voy a poner estos audífonos para no interferir. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar con ustedes acompañándolos en este evento tan importante. Yo quisiera iniciar, voy a compartirles la pantalla y quisiera iniciar dando un contexto muy general que probablemente ustedes ya conocen, pero que es bueno de cierta manera tener. Entonces, permítanme. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Listo, gracias. Entonces, inicialmente quiero contarles que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se viene realizando diferentes acciones o estrategias y actividades y se vienen formulando una serie de planes en torno a la gestión del cambio climático desde el sector salud. ¿Cómo desde el sector salud podemos tener esa visión de gestionar los posibles efectos de la variabilidad del cambio climático sobre la salud desde un enfoque de adaptación y desde un enfoque de mitigación de cambio climático? Entonces, de esa manera, pues nos toca comenzar a revisar desde años atrás, se va a comenzar a revisar cómo podemos nosotros tener esa apuesta de sector precisamente para abordar el cambio climático. Y dentro de esas apuestas podríamos decir que hay una apuesta eh, más pequeña dentro de esa, que es la apuesta de la formación de los profesionales en salud y la apuesta que tenemos o ese gran desafío que tenemos de involucrar la gestión del cambio climático desde el sector salud junto con alianzas con el sector educativo que nos pueda brindar un fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud. Entonces, inicio simplemente mostrándoles que eh, hay una imagen que ustedes están viendo ahí de cómo el cambio climático de cierta manera afecta a la salud, y es que para entenderlo tenemos siempre que partir de qué tan vulnerable está la población y qué tan vulnerable es el sistema de salud frente a su capacidad de adaptación y su capacidad de resiliencia. Partiendo de eso, uno diría que van a haber unos efectos que los científicos y la ciencia ha evidenciado y que de cierta manera se han venido estudiando y estimando, que son los relacionados con las enfermedades sensibles al clima, básicamente por esos cambios de temperatura y esas fluctuaciones que van a existir en el tiempo y que pueden llegar a generar pues más muertes por calor extremo, puede llegar a generar en algunos picos, por ejemplo, de temperaturas muy bajas, también aumentar las infecciones respiratorias agudas, exacerbar las crónicas, temas de zoonosis, pues las enfermedades transmitidas por vectores, ustedes saben muy bien que son realmente un problema que se está volviendo cada vez más fuerte, un problema de salud pública y pues por supuesto que hay que atenderlo y que hay que tener unas acciones de adaptación concretas al respecto. Ya se está hablando de enfermedades no transmisibles, de salud mental y
eso se ve influenciado por unos factores que podría decir uno que son factores externos que no dependen directamente del cambio climático, pero sí dependen de los temas demográficos, qué tan densa es una ciudad, qué tan densa es, factores geográficos, condiciones económicas, condiciones sociales, eh, que van a hacer que aumente esa vulnerabilidad con respecto a la exposición frente a estos eventos climáticos extremos, estos cambios de temperatura. Pero a su vez, también uno debería mirar cómo está el sistema de salud en cada país, en Tú cada te región. molestas porque me vine caminando, pero muchas veces te... Eh, entonces, ¿cómo el hospital también tiene capacidad para responder? Entonces, si yo tuviera en un lugar un hospital en donde va a estar impactado probablemente por una mayor frecuencia de ocurrencia de eventos climáticos extremos, pues, pues no, puede que no eh, eh, responda de una manera muy eficiente o todo lo contrario, que se encuentre muy bien adaptado y tenga una capacidad de resiliencia muy, muy alta. Eh, Visto esto, mm, acá en el siguiente, eh, yo quería plantear, bueno, aparte de todo lo que se ha evidenciado y de cómo la salud se va a ver impactada por el cambio climático, en el caso particular de Colombia, pues hay unos, y esto no es solo Colombia, cada país tiene su propio contexto particular y tiene su propio análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque debo mirar en dónde me ubico y en dónde yo necesitaría una mayor formación. En el caso de Colombia, estoy hablando en solo Colombia, pues los profesionales de la salud están están ubicados, pues porque está la prestación del servicio ahí, están ubicados generalmente en toda la zona andina y también en parte de la zona del Caribe y del Pacífico, muy por debajo en zonas como la Amazonía y como la Orinoquía. Entonces, uno diría, si tuviera que priorizar, pues entonces priorizo esas poblaciones y por lo tanto priorizo los profesionales de la salud que van a estar en esos lugares. Nosotros lo abordamos como se aborda en el mundo, desde un componente de mitigación y otro de adaptación. Sin embargo, queremos hacer mucha fuerza o más fuerza más bien por el de adaptación. Es que necesitamos cómo enfrentarnos a esos efectos de la variabilidad y el cambio climático, pero también desde el sector salud, por supuesto que se emiten unas emisiones de gases de efecto invernadero que van a generar inconvenientes. Y volviendo con lo que coloqué allí de por qué es importante hablar de cambio climático, por ejemplo, en un programa de enfermería, por ejemplo, en un programa de medicina, es porque ya está claro que hay unas emisiones de gases de efecto invernadero que si se lograran evitar, van a generar unos cobeneficios en salud, es decir, unos beneficios en menor número de enfermedades, menor número de muertes relacionado con algunos eventos y a su vez un ahorro en términos económicos del país por su sistema de salud, por temas de hospitalización y atención de enfermedades y demás. Pero en adaptación también tenemos que tener unas metas claras de cómo lo vamos a enfrentar tanto en lo nacional como en lo territorial. Ya existen, para que ustedes lo sepan, existe ya una ley de acción climática en donde habla de salud y cambio climático y existen unos instrumentos de planeación desde salud y cambio climático y desde cambio climático a nivel territorial. Esto simplemente es para contarles que se han venido pues realizando diferentes cosas desde el sector. Nosotros emitimos un boletín. Este boletín nosotros estamos intentando que lo compartimos algunas universidades, no todas, pero eh, varias universidades utilizan ese boletín con fines académicos y eso nos parece supremamente bien. No es pues científicamente tan riguroso, pero es un boletín que genera unas recomendaciones en salud
asociadas a los posibles efectos de variabilidad climática que se van a presentar en el mes. Eh, y así tenemos otros documentos que interesante que después de pronto los puedan revisar. Y algo muy interesante ya hablando de educación también, para no centrarme en los otros, es que ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles. Esto quiere decir que el personal de salud, que todos los profesionales que tienen que ver con salud, pues eh, deben conocer y deben tener por lo menos conceptos básicos y algunos aplicados a lo que sería la resiliencia al cambio climático y en lo que sería considerar un ambiente sostenible o un establecimiento sostenible. Entonces, eso también nos parece muy importante tenerlo en cuenta desde el sector salud. Pero entonces, concretamente, ¿cómo está articulado el cambio climático desde el sector salud con educación? Pues en Colombia, desde el 2010, hay una Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Público sobre cambio climático. Esto lo que buscaba era, de cierta manera, dar como una línea, una estrategia para que en los colegios y en las universidades se adoptaran algunos temas relacionados con variabilidad y cambio climático, pero pues no fue, el resultado no fue tan efectivo como se pensaba. Entonces, esto tuvo un análisis en 2018 tuvo un análisis de esta estrategia y ese análisis pues llevó a reconsiderar que se debía reformular una estrategia nacional de educación en cambio climático y mucho más ahora con los hallazgos y con todo lo que tenemos, por ejemplo, en términos de salud. Entonces nosotros tenemos unas necesidades específicas que ya se están dialogando en una instancia que tenemos del país que se llama el CISClima, donde estamos todos los sectores, y esas necesidades específicas es que eh, pues que se relacione, que no se vea cambio climático de cierta manera como una estrategia más desde lo ambiental, como que sea la adaptación basada en ecosistemas, como que sea, claramente es supremamente importante conocerlo, pero también hacer un énfasis sobre algunos temas específicos como por ejemplo salud y que los profesionales de salud también puedan fortalecer sus capacidades. eh, eh, por medio de cursos, ahora les muestro un curso que estamos precisamente haciendo ahora dentro del sector salud, que espero que algunos de ustedes hayan recibido de pronto la invitación y estén haciéndolo. Y es porque, pues finalmente, nosotros buscamos desde el ministerio, con alianza de algunas organizaciones académicas, formar a profesionales clave del sector, profesionales de medicina, de enfermería, los que están ahí en la prestación del servicio, los que probablemente están incluidos en temas de planeación, en temas de salud pública, precisamente porque el país y el mundo necesita urgente promover una mayor ambición climática y acelerar la adaptación. Eh, Quienes hayan leído el último informe que sacó el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se puede dar cuenta que hay que acelerar la ambición climática o simplemente pues las consecuencias ya cada vez es más evidente que van a ser catastróficas. Tenemos unas experiencias dentro del sector. Lo que les mencionaba, hubo un curso con el Consorcio Global de Clima y Salud, con la OPS y con el Instituto Interamericano de Investigación, que se llamó Curso de Respuesta al Cambio Climático para la Salud en Latinoamérica. La OMS sacó hace unos 2 años, este libro de bolsillo, ese lo pueden descargar quien le interese en la página de OPS. Se llama Cambio Climático para Profesionales de la Salud y establece como, de acuerdo a los grupos de enfermedades más sensibles al clima, puede decir uno, cómo pueden verse afectadas por la variabilidad y el cambio climático.
Hay ejercicios en otros países y en otros, pues muchos ejercicios. Dentro de esos, por ejemplo, lo que ustedes vienen haciendo desde un punto de vista académico y así también cada vez más congresos, conferencias y creo que está tomando una fuerza muy importante y es un momento o es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. ¿Y por qué les digo? Porque el mes pasado, no, el mes pasado no, fue este mes, estuvimos en Cartagena en la Conferencia Global de Salud de las Américas y uno de los temas centrales de la conferencia fue cambio climático y salud. Entonces, por primera vez en la historia de todas las conferencias del Marco de Voy a Naciones viajar, no me Unidas, decís, mire, postergalo por bien. del convenio de Marco de Naciones Unidas, por primera vez va a haber un día completo de salud. Y ese día completo de salud va a ser este 3 de diciembre y eso les aseguro que va a tener un impacto muy notable en el mundo en términos de salud y cambio climático. Y este es el curso que les mencionaba. Este curso, quien se haya inscrito, pues debe estarlo terminando hoy. Si no, probablemente las memorias quedan cargadas en la página del Organismo Andino de Salud o en la página de OPS. Este también fue apoyado por el Consorcio Global de Clima y Salud de la Universidad de Columbia, que nos ha brindado mucho apoyo en esta parte de educación. Entonces, ¿qué esperamos o cuáles son eh, esos retos, esos desafíos, podría decir también, en un corto y mediano plazo y hasta también en un largo plazo? Pues eh, hay iniciativas a nivel de Ministerio de Ambiente en el país, por ejemplo, pero de esas cuatro que les estoy colocando ahí en la diapositiva, tal vez la educación para el crecimiento verde va enfocada a un tema de mitigación de cambio climático. Ninguna de estas incluye el tema de salud. Entonces, nosotros planteamos, bueno, entonces nosotros estamos en otras iniciativas, pero esas otras iniciativas ya se están recogiendo y ya se están recogiendo tanto así que una de nuestras acciones en el mediano plazo es poder incluir dentro de los programas de formación, y ya lo estamos hablando con el Ministerio de Educación, dentro de los programas de formación, temas de cambio climático, pero que en esos temas de cambio climático también vaya el componente de salud y no solo a nivel como ambiental, por decirlo. Entonces, estamos en eso. Y al mismo tiempo, seguimos con estrategias e implementando mecanismos así aislados de pronto que pueden ir sumando, como esto que estamos haciendo con el Consorcio Global de Clima y Salud, y que por supuesto esperamos que cada vez más instituciones educativas nos apoyen. Entonces, pues nada, yo dejaría hasta ahí. Em, Quedo atento de todas formas a cualquier pregunta. Yo tengo ahora en un momento una reunión, pero, pero entonces quedo atento. No sé si de pronto hay preguntas. Ahí tienen mi contacto, cualquier cosa y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Moreno. Un gusto de conocerle. Vamos a dar inicio. No sé si hay alguna pregunta puntual con respecto al... investigación ¿Perdón? son esenciales para la obtención de resultados. Yo, la verdad es que no lo escucho muy bien. No sé si es mi conexión o la suya. Si es... Ujú. Quizás nos podría escribir por el chat para que fuera más fácil de poder comunicarlo. Me disculpo, pero no le escucho bien. No sé, doctor, si usted tuvo la oportunidad de escuchar la pregunta. No, al No, parecer qué pena, no no. escuché. Sí. Bueno,
Le agradecemos mucho nuevamente su exposición y ya estamos contactados, por tanto, cualquier inquietud que surja de esta reflexión se la vamos a hacer saber a través del correo electrónico. ¿Bien? Gracias. Perdón, doctora Bueno, Pilar, nos están pidiendo acá que si el doctor Diego puede compartir sus datos en el chat, por favor. Perfecto, eso era ya. perfecto. Voy a escribirlas entonces y bueno, igual quedo atento a cualquier contacto que necesiten y nada, felicitarlos por el espacio. Muy buen espacio, muchas gracias. Gracias a usted. Muy gentil. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión de preguntas, ¿bien? Les vamos a compartir en el chat aquellas preguntas que por hoy pudieran ser objeto de análisis, ¿bien? En primer término, nos gustaría explorar cómo podemos mejorar la educación para la sustentabilidad en todos los niveles, desde la educación primaria, ¿cierto? O escolar, hasta la superior, para empoderar a las generaciones futuras, abordar de manera efectiva la crisis climática y promover un cambio positivo en las comunidades. Y en segundo término, nos gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a cuál es el papel de la educación en la creación de la conciencia sobre la crisis climática y en la promoción de prácticas sostenibles en la sociedad. ¿Qué cambios específicos en los programas educativos o enfoques pedagógicos podrían ser necesarios, ¿cierto?, para lograr este objetivo de manera más efectiva? Como lo hemos hecho en otras sesiones, la invitación es que cada cual, cada grupo pueda incorporarse a su sesión, ¿cierto?, de manera tal de poder en estos espacios más cerrados, más íntimos, generar esta discusión. Entonces, invitamos, doctora Dorian, ¿bien? Perdón, acá hay una pregunta que nos están compartiendo por interno, pero la persona como que le da pena hacérsela a la doctora Lisset. Y es que, ¿cuáles son las barreras que se deben romper para que en enfermería empecemos a trabajar en educación en cambio climático? ¿Cuáles son las barreras que ustedes identificaron y que hay que romper? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, dentro de la investigación encontramos algunas barreras, pero la principal es el modelo biomédico que permea los currículum. Entonces, este modelo lo que hace es que el currículum se fragmente, ¿ya? Entonces, todas las asignaturas y programas se dictan en forma muy aisladas y no integradas. Entonces, la falta de integración curricular dificulta también el desarrollo del pensamiento crítico, que justamente es el que se necesita para poder lograr la sustentabilidad. Eso por un lado. Y otra barrera es el tema de la resistencia al cambio, principalmente por parte de docentes. Entonces, de hacer algo nuevo, temas que uno no conoce, entonces dentro de ese marco, ¿cierto? Para evitar la resistencia al cambio, la sensibilización es importante, ¿ya? Y para eso hay que generar conversatorios, grupos de trabajo y justamente capacitación, que es lo que está haciendo ANE ahora, ¿cierto? Empezar a capacitar del tema para sensibilizar y de ahí partir con los contenidos en el currículum. Y otra barrera importante son las políticas institucionales. Entonces, para poder generar cambio en los currículums se necesita apoyo de los directivos institucionales. Entonces, eh, sería un contexto ideal que en las universidades se desarrollen universidades sostenibles, ya como política pública de la institución. Y esto inevitablemente permea los currículums de todas las carreras que dicta la universidad. Entonces, esas son las principales barreras detectadas, ¿ya? Pero que yo creo que también hay facilitadores y oportunidades. Y dentro de eso, digamos, es la motivación que tiene el profesor, ¿ya? Para poder incluir los cambios. Y lo otro que tenemos estudiantes que actualmente, que es la generación actual, ¿cierto? Que si bien está muy conectada a internet y todo,
estaban más sensibles frente a los temas del cambio climático. Y eso fue un aumento que nació con Greta, con los viernes de huelga, ¿ya? Y eso se expandió a nivel mundial, ¿ya? Principalmente en los jóvenes. Y eso quedó muy marcado en los jóvenes. Entonces yo creo que ese tema hay que también considerarlo, ¿ya? Que fue un movimiento mundial importante y que los jóvenes los consideran, incluso acá en Latinoamérica, eh, se, se ligaron a ese movimiento. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muy bien, profesor. No sé si me permiten complementar lo que dijo, lo que también acaba de decir la doctora Belis. A mí me parece, y hablo desde la ecología integral, ¿cierto?, que la crisis climática es en última instancia un reflejo de la desconexión profunda que existe por hoy entre la humanidad y la naturaleza. Y para poder abordar esta crisis debemos reimaginar nuestra relación con el planeta y cultivar un profundo sentido de responsabilidad ambiental. Por tanto, creo que este tema, cuando nosotros hablamos de la humanización del cuidado, también hacemos alusión a la educación en sustentabilidad, porque lo que estamos haciendo, de alguna manera, es, primero, como les decía, reconocer nuestra interdependencia profunda, ¿cierto?, con la Tierra, pero también apreciar la belleza, la fragilidad de este hogar en común y a reconocer el papel que tiene el humano por sobre el cuidado, cuanto guardianes de vida en todas sus formas. Eso, Sí, profesor. Pilar, muchas gracias. Justamente eso es un tema importante, o sea, una de las habilidades y competencias necesarias es lograr esta afectividad hacia el ser humano y otros seres vivos y a la naturaleza, que fue que también salió en esta investigación. Entonces es como volver a lo que es la esencia de la enfermería, que es el cuidado más amoroso, un cuidado más relacional, más compartido. Así es. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, no sé, doctora Dorian, si tiene alguna otra pregunta que hacerle a nuestros expositores antes de comenzar con la sesión de discusión. Gracias. Aquí hay otra pregunta y es cómo hacer para fomentar que los profesores se orienten hacia investigación en enfermería y cambio climático. Yo creo que acá es muy importante el trabajo colaborativo para poder generar investigación, ¿ya? Eh, yo creo que desde enfermería siempre se ha dado mucha relevancia a lo que es la EDE. Sin embargo, ¿cierto? Desde la metodología cuantitativa, con números, estadística, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay que buscar distintas estrategias, ¿ya? Y trabajar en forma colaborativa, ¿ya? Por ejemplo, esta investigación colaboramos todas, todas las del grupo, ¿ya? Y tenemos enfermeras que están en hospitales, en consultorios, en CESFAM, ¿cierto? Tenemos enfermeras que están con proyectos de huerta, otras que están en la academia, todos aportamos con algo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la parte colaborativa es lo más importante, por eso yo la primera diapositiva las presento a ellas, porque esto salió entre todos, a pulso, como digo, con mucho cariño, y sobre todo agradecer de corazón a los participantes, porque esto nace de ellas. Los investigadores lo único que hicimos fue poder orientar estos conocimientos que ya están en cada una de las personas. Entonces, fomentar y apoyar las investigaciones también como participante, porque incluso las mismas enfermeras cuesta mucho entrevistarlas. Nosotros logramos un N de 15, pero nos costó mucho que quisieran participar en nuestra investigación como entrevistada. Entonces también tenemos que ser generosas entre todas, como participantes, como investigadoras, como colaboradoras de investigación, para que esto empiece a fluir y empiece a aparecer. ¿Ya? De lo contrario, esto no va a funcionar. Entonces yo creo que esto tiene que ser en red. Tampoco, si bien
muchas nacen solo desde enfermería, también abrirnos a otras disciplinas que nos van a aportar y nos van a apoyar para el conocimiento, ¿ya? Entonces, yo creo que eso, y buscar otros métodos, ¿ya? No solo lo cuantitativo, podemos buscar, bueno, en este caso yo hice una investigación cualitativa, pero, como decía Pilar, el cuidado ambiental tiene que ver mucho con los afectos, ¿ya? Y los afectos no se muestran con números, ¿ya? Entonces, buscar otras alternativas. Escuchen a las personas, narrativas. Escuchen a las mujeres campesinas cómo han vivido, historias de vida. Todo eso nos aporta para generar investigación, ¿ya? Entonces acá tenemos que también desarrollar, ¿cierto? Como dicen los elementos del pensamiento del sur, los diálogos de saberes. Entonces tenemos que saber interconectar la ciencia de enfermería, que son nuestras disciplinas, nuestras teorías, con lo que saben las personas en el día a día. En el día a día. Entonces eso hay que ligarle, de ahí generar la investigación. ¿Ya? No desde lo que yo creo o pienso como investigadora, sino desde las personas. Desde las personas. Ahora, ojo, un detallito que se me fue, que la mayoría de las entrevistadas ahí no identificaba ninguna teoría que fuese posible abarcar este tema, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema, muchas identificaron a Leninger, otros mencionaron a Watson, que serían como algunos pilares que nos podrían orientarnos y ayudarnos, ¿no? Pero sí se manifestó la necesidad de algo que se pudiese sentir identificado, de algo más latinoamericano. Falta ahí. Entonces ahí hay que avanzar con la ciencia de enfermería. Lisette, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y nos consultan si es que acaso existe evidencia de formación interdisciplinaria en este tipo. Si hay algún tipo de documentación que da cuenta cómo nosotros desde los distintos lenguajes disciplinares podemos formar, ¿cierto?, a las futuras generaciones en estas temáticas. Sí, hay algunos que se han hecho de forma interdisciplinaria. Hay varias experiencias, pero como les decía, principalmente en Europa, Estados Unidos y en Canadá. Ahora fíjense que en Canadá se desarrolla principalmente en la carrera de medicina y nace desde los estudiantes. Y eso es muy interesante. O sea, los estudiantes exigieron que se incorporaran los temas en el currículum. Y hay un modelo en Canadá desde los estudiantes de medicina muy interesante, ¿ya? De forma interdisciplinaria se ha trabajado con algunos profesionales de la salud, ¿ya? Algunos proyectos dentro de asignaturas, ¿ya? Pero no dentro del currículum. Entonces ahí falta avanzar, ¿ya? Falta avanzar. Entonces yo creo que desde enfermería un avance importante es el proyecto que se hizo en Europa de competencia en sostenibilidad en el cuidado de enfermería, que es el Nurse Talking, que tiene hartas herramientas. Entonces eso es un avance importante. Y el otro, que también es muy importante, es el marco para guiar la educación planetaria, que es un marco muy bonito y que justamente está centrado en el sentirte interconectado con la naturaleza, como un núcleo, ¿ya? Sin embargo, la Alianza de Salud Planetaria dice que si bien puede dar como un marco o una referencia, cada territorio tiene sus particularidades. Entonces, cada territorio tiene que definir de qué forma lo va a incorporar al currículum acorde a su realidad. Entonces, eso es básico, no es que haya una receta, mire, haga paso 1, paso 2, no hay una receta mágica. Nosotros tenemos que ver qué condimentos vamos a agregar, ¿ya? Por eso es tan importante acá en Latinoamérica buscar qué nos hace distinto, ¿cierto?, a los currículums que están en Europa y en Estados Unidos. Porque nuestro desarrollo sostenible no va a ser igual, porque nuestro crecimiento económico, nuestras políticas públicas son distintas, ¿ya? Y la mayoría de los países en Latinoamérica, ¿cierto?, el impulso económico es justamente por el extractivismo ambiental.
sea, una sobreexplotación de los recursos naturales y dañamos el medio. Entonces, la sostenibilidad va a ser distinta y por lo tanto los cuidados de minería son distintos. Entonces, acá tenemos, por lo menos en Chile, comunidades completamente dañadas por la industria. Dañadas, ¿ya? Y salen las noticias, salen en todas partes, ¿ya? Hasta por ley está declarado. Y probablemente eso no vaya a ocurrir en estos países europeos, probablemente. ¿Ya? En Europa a lo mejor van a ser otros efectos relacionados con los gases de efecto invernadero que estamos viendo, las olas de calor, ¿cierto? Entonces, es otra realidad. Entonces, por eso el trabajo del currículum es a pulso, con la participación de todos, ¿ya? Y definir qué entendemos por sostenibilidad, cuál va a ser nuestras prioridades, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile no podemos detener la minería, imposible, ¿ya? Se vive de eso. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Existiendo esta. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Muy gentil. Bien, luego de estas interesantes aclaraciones, ¿cierto? Los vamos a invitar a que se puedan unir cada uno a sus salas. Bien, por favor, el grupo 1 y el grupo 2 se dirigen a la sala 1, mientras que los grupos 3 y 4 en la sala 2. Particularmente en la sala 1 los va a acompañar el profesor Javier Rodríguez, mientras que en la sala 2 estará con ustedes la profesora Lilia Mejía. Los invitamos además a que antes o al momento de ingresar puedan abrir, digamos, habilitar sus cámaras para poder identificarnos, ¿cierto? Y es importante recordar que la asistencia propiamente tal la vamos a habilitar en las salas respectivas. Bien, los invitamos entonces a emigrar a cada una de esas salas. Bien, los invito, como les decía, a que el grupo 1 y el grupo 2 vayan a la sala 1, ¿cierto? Con el profesor Javier Rodríguez, que los está esperando, mientras que el grupo 3 y 4 se dirijan o se sumen a la sala 2 con la profesora Lilia Mejía. Perdón, profe, grupo 7, ¿a cuál sala? Aquí, perdón. ¿José también acá? Le hablo sin micrófono, perdone. Sí, 5 Ya. y 7 aquí, por favor. Muy gentil. 5, 6 y 7. Ok, gracias. A usted. Bien, vuelvo a repetir última vez por si alguien no lo escuchó. El grupo 1 y 2, perdón, en la sala 1 con el profesor Javier. El grupo 3 y 4 en la sala 2 con la profesora Lilia. Bien. Casi estamos. Y aquí nos quedamos, tal como dicen ahí, el grupo 5, 6 y 7. Bien. Bueno, supongo que estamos los que tenemos que estar aquí, ¿cierto? Tal como les comentaba anteriormente en el chat, ¿cierto? Les compartí algunas de las preguntas que pueden ser orientadoras para esta reflexión. Entonces, en primer término, quería abordar esta pregunta que encabeza el análisis
y que es en cómo nosotros podemos mejorar la educación para la sustentabilidad, ¿cierto? En todos los niveles, desde la educación de los más pequeñitos, ¿cierto? La educación primaria, educación escolar, hasta la superior, justamente para empoderar a las generaciones futuras, que son en definitiva aquellos que van a abordar de manera efectiva la crisis climática y promover el cambio positivo a las comunidades. ¿Alguien quisiera compartir su percepción, sus orientaciones al respecto? Bien, Daniela, gracias. Te escuchamos en primer término. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, yo tengo le estuve dando algunas vueltas a la pregunta, sobre todo pensando en la educación más de los más pequeñitos, desde el preescolar, si tú quieres, desde el prekinder, kinder, por ahí. Y de alguna manera hay algo que a mí, por experiencia propia, porque yo viví muchos años en el sur, mi hijo era muy chico cuando estábamos en el sur, y en los jardines allá y en los colegios allá era mucha la conexión que tenían con la naturaleza en general y era parte de su propio currículum. El tema, por ejemplo, de los huertos, del reciclaje, el tema de hacer estos paseos. Bueno, allá los parques nacionales están a la orden del día. Uno va, da un paso y hay un parque nacional. Entonces, los parques nacionales también tienen muchas instancias educativas o circuitos de educación ambiental. Y a la vez, desde ahí se partía trabajando con los papás. Yo recuerdo haber ido y haber hecho campañas de reciclaje, qué sé yo, haber hecho talleres también de transformación de basura en juguetes, cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que mi perspectiva personal es que hay una facilidad cuando estamos más cerca de los monumentos naturales, si nosotros queremos decirlo de alguna manera, y donde la gente realmente tiene más conciencia. También hay otro factor que en el sur, por lo menos acá en Chile, hay muchas comunidades indígenas y se traspasa mucho ese conocimiento directamente también a los profes, a los niños, los mismos apoderados o los mismos niños de los colegios, hay mucho aporte desde ese lado. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tener presente es esa o transdisciplinariedad desde distintos sectores, porque ahí todos participaban, incluso yo recuerdo CONAF, era todos los años había un día para la CONAF, todos los años había un día para el Cernapesca, todos los años había un día para cada elemento, digamos, natural, de recurso natural. Y creo, me parece, o mi percepción es que esa es una buena manera de trabajar desde las bases, desde los mismos niños más chiquititos y que los mismos niños además sean agentes de cambio en su propia casa. Es un Eso. poco lo que ocurrió en Chile, Dani, a propósito de las colaciones saludables, ¿cierto? Un poco para contarles las experiencias a aquellos que no residen acá en nuestro país. Antiguamente uno podía ir al colegio con cualquier colación, ¿cierto? Cualquier alimentación. Y Colación o merienda, para los que no colación o son merienda, chilenses. bien, muy bien. Y a partir de una normativa que hubo con respecto a los sellos, ¿cierto? En términos de cuánto porcentaje había de caloría, de azúcar, de grasa, de caloría, se restringieron mucho más las posibilidades para que los niños finalmente pudieran llevar este tipo de alimentación justamente que tenía sellos. Entonces, fue increíble cómo a partir de nuestros niños hubo un cambio cultural en la población, porque los niños de alguna manera obligaban o más bien intencionaban a los padres a no comprar aquellos alimentos que tenían estos sellos justamente porque no podían consumirlos en el colegio. Y eso fue produciendo en el fondo a lo largo del tiempo un cambio también en los hábitos de consumo de nuestra población. Entonces,
de Y alguna eso, manera. perdón, Pilar, para aportarte un poquito a ese mismo contexto, porque a mí me tocó mucho trabajar con los kioscos saludables. Cuando yo trabajaba en la Austral, nosotros teníamos los proyectos de los kioscos saludables. Entonces, los kioscos son los locales o los lugares dentro de los colegios donde los niños pueden comprar algún dulce, algún, qué sé yo, alguna cosa para comer durante los recesos. Y de alguna manera implementamos varios kioscos saludables donde se vendían solamente alimentos saludables, o sea, que no tuvieran sellos, manzanas, fruta, yogur, jugos naturales. Y los niños desde ese punto también empezaron a hacer su cambio y también empezaron a pedirle a los papás en la casa también que compraran o que tuvieran acceso a una alimentación más saludable. Es parte, yo creo que también de una política de educación ambiental que se había perdido hace un tiempo atrás y se está recuperando ahora con este tema de los sellos y este tema de estas otras iniciativas. Sí, muchas gracias, Dani. Muy gentil por tus aportes. No los voy a nombrar, no sé quién levantó la mano primero o no, así que solo voy a decir el nombre de acuerdo a cómo me aparecen en la pantalla. Bien, en primer término tengo a Catherine Rincón. Bueno, muchas gracias. Digamos que estos temas que estaban mencionando ahorita son verdaderamente muy prioritarios para justamente empezarlos a abordar desde los entornos escolares. Aquí en Colombia recientemente tuvimos la aprobación de la ley del etiquetado que estaban refiriendo ustedes, ya habían tenido, digamos, un avance más grande en sus países. En Colombia verdaderamente esto es reciente y es increíble ver cómo, por ejemplo, yo desde la vivencia propia con mi hijo, esto genera en él una conciencia de reconocer que esa alerta es en parte salud, ¿sí? Entonces, si ahí está una alerta de ese color negro, porque acá son negras las etiquetas, en los paquetes, pues le están advirtiendo a él que eso es perjudicial para su salud. En ese mismo sentido, esto que ahorita nos mencionaba la expositora en relación a la sensibilización, me parece fundamental. Si bien es cierto, en los currículos que tenemos actualmente en el país, digamos que desde preescolar, que es como la iniciación acá, ya después primaria y secundaria, no hay cátedras que apunten a la conciencia ambiental y al cambio climático. Sí, digamos que debería ser muy importante que al interior de los currículos se empezara a revisar cómo se puede abordar esa sensibilización para los niños, pero además para los padres, ¿sí? Entonces, digamos que estos llamados partirían además primero de involucrar a los profesores, porque muchas veces, como mencionábamos ahorita, o lo reconocemos, hay un desconocimiento acerca de toda la oportunidad que tenemos en aportar a esa sustentabilidad, no solo como lo hemos visto con el reciclaje o con poner los contenedores para las pilas, para las baterías, que hemos visto como aquí esto también en Colombia empezó a ser muy importante y cuando se empezó a generar esa conciencia y esa cultura, porque finalmente uno lo que pretende con esto es generar una cultura en los niños, que con esa cultura crezcan y la reproduzcan y la ejemplifiquen, sean como esos líderes de cambio. Entonces, sí me parece primordial que enfermería pudiera empezar a adelantar como proyectos de sensibilización, primero que todo a los profesores de esos colegios, que muchos, lamentablemente, acá yo sí puedo decir que los procesos de urbanización han llevado a que sean construcciones en casas que no tienen ni un arbolito. Entonces, sí que digamos que ha sido o sea, muy maravilloso que un niño pueda estudiar en un colegio campestre, pero digamos que acá en Colombia esos colegios campestres son los más costosos en muchas ocasiones. Y lamentablemente los colegios públicos pues deberían aprovechar pues todas esas zonas de una manera eh, mucho mejor, y eso se va a dar a través del proceso de educación que se genere primero que todo a los profesores de esas instituciones, a esos docentes. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Sí,
Aquí surge, ¿cierto?, como un elemento fundamental también el papel que tiene la enfermería escolar, ¿cierto? No tan solo en alusión al cuidado de los niños, sino que en la educación para la salud que se hace con todas aquellas personas que trabajan justamente con ellos. Gracias, Catherine. Tengo por aquí a Cibeles González. Sí, hola a todas y todos, espero se encuentren bien acá de Valparaíso, Chile, de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por la invitación, he estado muy atenta a las charlas y creo como que a mí personalmente, que estoy alejada de la temática, me ha despertado mucho el interés, así que muy agradecida de eso. Bueno, ahí recién Pilar decía que lo que yo iba a comentar ahora, que creo que es de suma importancia y que nos atañe a nosotros como enfermeras y enfermeros, es luchar por la implementación de la enfermería escolar. Creo que ese es un punto, pero yo no sé si en los demás países de Latinoamérica está establecido este rol dentro de los lugares de trabajo o sea, dentro de los centros educacionales. ¿Por qué? Porque acá en Chile no, hay algunos lugares que lo tienen establecido mayormente las partes privadas, pero en los colegios privados, pero son enfocados mayormente como a los primeros auxilios, ¿ya? Entonces, creo que sería una súper buena instancia de unir fuerza, no solamente como asociación, sino también como asociaciones gremiales, en la lucha de poder incorporar a las enfermeras en salud escolar, como bien decía Pilar. Creo que eso es súper importante. Es sumamente importante porque nosotras como tenemos esta mirada de educación, tenemos esta mirada preventiva y esta mirada ahora de sustentabilidad y medio ambiente que podemos darle. Creo que sería una súper buena iniciativa de poder ir fortaleciendo estos aspectos. Hay una lucha ahí tremenda porque la mayoría de nuestros países latinoamericanos no tenemos una ley enfermera así grande que nos avale a nivel legal para poder establecer funciones y competencias que deriven desde el Estado, ¿ya? Entonces, eso creo que es un poco complejo, pero yo creo que si podemos unir fuerzas entre los colegios profesionales, entre las asociaciones científicas, quizás podría haber un bonito proyecto ahí de fortalecimiento y de implementación de la enfermería escolar. Eso. Gracias, Cibeles. Bueno, ¿cómo saber? Quizás esta es la primera piedra, ¿cierto? Para poder avanzar. Muchas gracias. Tengo también con la manito levantada Samuel Martínez. Bienvenido, Samuel. Hola, muchas gracias por la participación. Les saludo desde Jalisco, México, de la Universidad de Guadalajara, en Tepatitlán de Morelos. Bueno, yo creo que también tenemos como profesionales una intervención muy amplia en nuestra atención holística para los cuidados de la salud de nuestros pacientes. Muchas intervenciones que pudiéramos realizar o diseñar. En mi perspectiva, considero que pudiéramos hacer secundar o no sé, tercera con la cuestión de las enfermeras escolares. Creo que es una oportunidad muy valiosa en la cual tenemos que intervenir. En lo particular, aquí en nuestro centro, nuestros estudiantes llevan una asignatura que se llama Salud y Sustentabilidad Ambiental, en la cual pues se sensibiliza a los estudiantes sobre la necesidad y la importancia de mantener los recursos naturales. Creo que si bien no es una área de intervención meramente de enfermería, creo que podríamos gestionar la colaboración con las dependencias, en nuestro caso como ecología, y de investigar si ellos ya tienen programas y vincularlo en lo que tiene que ver en la cuestión cuidado preventivo de la salud y el impacto que tiene la contaminación, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, y entonces desde ahí generar distintos proyectos. Por ejemplo, en nuestro centro tenemos unos receptores de botellas de plástico, que es un recolector. Muchos estudiantes toman agua, pero es agua embotellada de la que compran y pues desechan el recipiente. Tenemos unos recolectores donde se almacenan y aparte tenemos un equipo en el cual quienes traen su botella que es reutilizable pueden rellenar ellos su botella de agua para poder ahorrarse ese desecho de plástico. Entonces, eso es lo que me gustaría aportar para esta parte. De manera muy personal, me gustaría que pudiéramos enfocarnos también, como lo mencionan, en las generaciones más jóvenes, primaria, secundaria, sobre talleres de sensibilización, pero creo que no sería algo exclusivamente de enfermería, sino una colaboración con las dependencias que quizás ya hacen algo y a lo mejor desconocemos. Investigar qué programas ya existen, sumarnos y hacer el análisis en el impacto en la salud para determinar si de veras
¿Tiene algo tangible la intervención de enfermería o no? ¿Y qué tanto está impactando en la salud de la población? Que eso nos queda pues muy claro que sí está afectando. Sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Muchas gracias. Tengo además por aquí a Alex. No sé si todavía está. Buenas Sí. tardes para todos, mucho gusto. Alexander Díaz, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, desde aquí, desde Colombia, del programa de enfermería, un programa cuyo énfasis es el ethos institucional de nuestra universidad y es el ambiente. Pues particularmente soy el profesor de la parte de ambiente en salud pública. Hoy tuve mi jornada de siembra. Sensibilizo mucho a los estudiantes sobre la parte de ecología, medio ambiente y trato de, desde esa salud pública y desde la práctica avanzada, de mostrarles un poco toda esa parte que nosotros manejamos en enfermería desde el metaparadigma ambiente. Pues solamente me resta decirles muchas gracias por la invitación a la profe Dorian, a todos los que están acá. Mil bendiciones. Esto es un espacio muy bonito de una reflexión pedagógica bien interesante. Yo soy especialista en el área de terapias alternativas y complementarias también. He tratado y he luchado acá en Colombia por hacer un poco de respeto hacia la práctica avanzada y de lograr toda esa parte del desarrollo epistemológico que necesitamos tanto. Pues solo quisiera decirles que una de las consideraciones mías siempre ha sido trabajar desde toda la parte teórica y el desarrollo epistemológico de la profesión. Creo que en este momento estamos llamados como líderes internacionales, como enfermeros profesionales, a unirnos a ese desarrollo que nos dejó Nightingale, el desarrollo de la práctica avanzada. Siempre me ha gustado enseñar práctica avanzada, soy un defensor de los reglamentos de práctica avanzada y siempre pues trato de que mis estudiantes se lleven eso. La enfermería escolar, maravillosa. Siempre he visto que se pueden hacer cosas allí. Yo trabajé 5 años en enfermería escolar, desarrollando programas de promoción y prevención y fortaleciendo todo este vínculo que hay entre autocuidado y la relación del hombre y el medio ambiente. Entonces pienso que es un espacio muy importante donde nosotros podemos trabajar y fortalecer ese metaparadigma del ambiente. Yo pienso que si tenemos 5 metaparadigmas en el desarrollo teórico y epistemológico de la profesión, que son ambiente, persona, salud, enfermedad y enfermería, tenemos que fortalecer el medio ambiente. No solamente podemos hablar de cuidado intensivo, de un catéter de Swan-Ganz, es igualmente importante, así como hablamos de un catéter de Swan-Ganz, de una línea arterial, hablar de la relación persona-medio ambiente, porque estamos hablando de un paradigma muy importante. Si hay un desequilibrio afuera, va a haber un desequilibrio adentro. Eso lo dicen las teorías ancestrales, la medicina china, la medicina ayurveda. Dicen que si el medio ambiente está contaminado, tendremos una contaminación interna. Y dos, es importante que nosotros a nivel de América Latina aunemos esfuerzos por trabajar en práctica avanzada. Las asociaciones internacionales de enfermería, los colegios, las organizaciones, los colegiados, en este momento deben trabajar por aunar esfuerzos y llevarnos a esa práctica avanzada que tenemos en Estados Unidos, que practicamos en Londres, que practicamos hasta en China. En muchos países tenemos una desconexión bien interesante. ¿Y por qué no tenemos ese desarrollo disciplinar que nos dejó Nightingale? Nightingale fue la primera enfermera integrista y la primera enfermera ecologista. ¿Y por qué estamos desconectados? ¿Por qué estamos perdiendo espacios? Hoy quiero decirles que una de las cosas que me preocupan tanto es que estamos perdiendo roles. Estamos perdiendo acá en Colombia, por ejemplo, el rol de enfermería de práctica avanzada en ginecobstetricia. Las enfermeras obstetras y ginecológicas ya no estamos haciendo control prenatal, porque cada día perdemos esos espacios. Yo sí pienso que este es un momento para empezar a conectarnos nuevamente con todo ese desarrollo que nosotros tenemos, a hablar entre profesionales de enfermería y a Sí. tomar la bandera que necesitamos tanto en este momento y rescatar nuestra profesión y hacer que, como decía la profesora Nightingale, que yo le digo profesora, maestra, cada día, entre más trabajemos cada día por la profesión y luchemos por ella, yo creo que la vamos a dejar en un lugar donde su desarrollo va a avanzar y va a ser un bien para todos nosotros. Muchas gracias, queridos compañeros. Namaste y mil bendiciones para todos. Un gusto conocerlos. Muchas gracias, Alex, a ti también.
Bien, nos quedan pocos minutitos, me van a retar, pero yo creo que es importante generar estos espacios, ¿cierto?, de reflexión. Así que le voy a dar, digamos, el pase a Erika sí, para que nos pueda comentar algo, y luego a dos colegas más rápidamente para que no nos reten por la hora. Bien. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos desde Costa Rica. Bueno, terrible porque me tocó después de Alex y ya dijo todo, ¿verdad? De verdad que me pasa lo mismo. Yo desde que empecé a estudiar enfermería, ¿verdad? Y desde que me enamoré de la profesión, yo decía, sí, claro, Florence Nightingale desde la teoría ambientalista nos pone ahí del paradigma, ¿verdad? De cuidar el entorno de esa persona. Y ahí es donde empezamos a nosotros a brindar esa atención desde lo que está alrededor de su ser. Me parece que la pregunta, ¿verdad?, iba ligada a la parte de la educación, y yo creo que ahí tendríamos que empezar a ver cuáles estrategias son idóneas para lo que es educación formal y no formal, porque la educación no formal, aunque digamos, sí, de repente nosotros como académicos le demos un peso mayor a esta parte, no deja de ser importante. Pensar que enfermería desde sus diferentes ramas tiene mucho que hacer para la salud ambiental o la salud planetaria. Yo suelo pensar, bueno, desde que trabajo en salud pública, ¿verdad? Es una línea o un determinante de la salud. En este caso podríamos estudiar los determinantes de salud ambiental. En salud mental, pues estamos viendo que también hay un ligue totalmente con ambiente. En lo que sería enfermería escolar, ¿verdad? Estamos viendo que podemos prevenir y promocionar la salud a través de esta rama. En la enfermería comunitaria, pues vemos que las poblaciones son vulnerables, que hay grupos que nosotros somos más capaces de determinar sus necesidades, desde lo que sería la migración, que ahorita es un tema que nos compete y nos tienen alarma, ¿verdad? Y que yo creo que con los cambios que el clima va a ir generando en nuestras latitudes, ¿verdad? Como zona más afectada o una de las más afectadas a nivel de cambio climático, necesitamos estar alertas y tener las competencias profesionales para responder a estas necesidades emergentes del medio, ¿verdad? Y en la línea de educación formal, pensaría, ¿verdad?, que a veces no solamente es abrir como un espacio, una materia nueva, qué sé yo, sino pensar en una transversalidad. Desde que estamos estudiando estadística podemos ir metiendo análisis de datos con este tema, ¿verdad? Desde también salud pública, pues vamos analizando temas de ambiente. Bueno, y es que todo esto es tan amplio, ¿verdad? Yo creo que es muy rico, por lo menos ya ir capacitando a profesionales de la salud, que yo creo que esa es como la etapa 1, ¿verdad? Porque si nosotros como docentes no sabemos nada, ¿cómo vamos a lograr traslaparlo a los estudiantes? Entonces, el reto número 1 de nosotros es estudiar, es prepararnos y poder enriquecernos con conocimiento que sea capaz de trasladarse a estudiantes. Y como le digo, no solamente a veces es cuestión de cambiar el currículum sustancialmente, sino más bien meterlo como parte de la dinámica que la universidad tenga, ¿verdad? Y yo creo que sería una forma de aplicarlo pues bastante positiva. Y desde las estrategias, pues considero que podemos empezar por el hecho de escribir libros para niños, ¿verdad? Empezar a enseñar cómo cuidar nuestro planeta a través de videos, películas. He revisado alguna evidencia y vienen estrategias muy interesantes que están haciendo las enfermeras en otros lugares del mundo que nosotros podemos replicar en nuestras latitudes. Lastimosamente todo se escribe y se hace en inglés, ¿no? Tenemos que tratar de tropicalizarlo y pues como ustedes lo dicen, traslaparlo a nuestras realidades propias. No es lo Así. mismo lo que vivimos en Costa Rica que lo que vive Argentina, ¿verdad? Nosotros de repente de forma colaborativa podemos ir haciendo, digamos, esa fuerza en unidad, pero también en la individualidad de cada país o de cada zona, ¿verdad? Yo creo que por ahí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Erika, y le pido disculpas a aquellos que no le pude dar la palabra. Ya ingresaron nuevamente todos los grupos, ¿cierto? Creo que este es un tema que nos interpela mucho.
y que tal como decían por ahí, nadie puede dar aquello de lo que carece. Por lo tanto, qué importante es que nosotros podamos formarnos cuanto docentes para poder, en definitiva, formar y transmitir, no a través de la palabra, sino que por medio del ejemplo. Bien, tenemos mucho que conversar, poco tiempo, y entiendo que por ahí está el profesor Javier Rodríguez para ver si nos pudiera comentar cómo le fue con esta discusión en su sala. Profesor, adelante. Sí, acá nos encontramos. Hola, un saludo, Pilar. Bueno, eh, nos quedó corto el tiempo. Nos quedó corto el tiempo para seguir discutiendo. Acá un grupo muy de personas de Ecuador, de República Dominicana, de Brasil, Argentina, Colombia, México, participaron y nos aportaron en la primera pregunta que va relacionada con lo que va orientado al aspecto de mejorar la educación para la sustentabilidad en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel superior, relacionaban muy importante el poder desde los espacios básicos, desde la parte inicial, desde la primaria, pero con una característica especial, y es pasar de la teoría a la acción, algo que mencionaron mucho los participantes, poder pasar de esa teoría ecológica que normalmente se menciona a una realidad práctica que se pueda hacer, que se pueda sentir. Eso es lo que manifestaron en esa primera parte. También nos mencionaban la importancia de abordarlo en la formación superior. Eso en resumen, porque pues obviamente sabemos que ya tenemos el tiempo corto para la segunda mesa, el segundo grupo. En la segunda pregunta, que va relacionada con el papel de la educación en la creación de conciencia en la crisis climática y la promoción de prácticas sostenibles, allí resaltaban la importancia de la promoción de la salud, la educación como un eje central para las comunidades, pero también educando, no solo hablando de temas de sustentabilidad o ambientales con aspectos complejos o tecnológicos, sino con lo que tienen las comunidades, con lo que tienen los propios estudiantes en sus territorios, no solo en grandes tecnologías ambientales, sino cómo desde los aspectos básicos también se puede. Otro aspecto en el papel de la educación en esta ciencia es la modificación de los planes de estudios formativos, tanto escolares como universitarios. Entonces, con eso concreto la participación, y pues bueno, nos faltó tiempo porque habían muchas manitas levantadas y bueno, todas son muy importantes. ¿Sí? Ay, gracias, profesor. Sí, a nosotros también. Y aprovecho de decirle que hay mucha gente que le estaban dando saludos, así que de alguna manera se los extiendo con mucho cariño para usted. Bien, gracias. Muchas gracias. Lidia, no sé si está por ahí para que nos pueda comentar cómo le fue en la sala número 2 con esta reflexión. Hola, hola Hola. para todos. Me pasó lo mismo que al profe Javier, nos quedamos cortos de tiempo, es más, una persona estaba participando cuando desaparecimos, pero alcanzó a decir algo importante y es que es un problema urgente. Entonces, también valió su aporte. Entonces, igualmente, pues fue una mesa bastante multicultural. Y me alegra pues porque tuvimos la experiencia de escuchar de varios lugares pues lo que pensaban de varios lugares los chicos, los estudiantes de México, Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, en Estados Unidos y de aquí de Colombia también. Entonces les voy a compartir lo que alcanzamos a hacer fue de la primera pregunta. Entonces allí pues lo que compartieron los integrantes de la mesa 2 es que hace falta crear como ese espacio para la concientización a partir de las experiencias y a partir también pues de un proceso de formación, empezar principalmente desde los más pequeños
Entonces sí cabe dentro de esa pregunta incluir, digamos, a todas las poblaciones, chiquitos, medianos, grandes, jóvenes, ancianos, todos cabemos ahí porque es un problema que finalmente nos va a acarrear consecuencias a todos. Hacerles ver la importancia de la condición del entorno y de cómo es la relación de esa condición del entorno también pues con la salud de nosotros, con la salud humana. También nos hablaron un poco de cómo podemos expresar y compartir las experiencias que hemos tenido nosotros en ese intercambio, en esa relación que tenemos con el entorno. Y hubo una experiencia en la que se remontó a la infancia y contó cómo le gustaba a ella realizar algunas de las actividades al aire libre y cómo aprendía y cuáles eran sus experiencias. También hablaba un poco que esto era más como desde la primaria, ya desde la secundaria, como entrar un poco en el tema de la educación un poco más formal del currículo, y desde la parte de la investigación, perdón, de la educación superior, inclinarnos un poco más hacia la investigación en esta área, porque ellas aportaron algo y era que dentro de la investigación que ellos hacían encontraron que no había mucha evidencia científica con respecto a estos temas del cambio climático, del cuidado del medio ambiente y mucho menos del cuidado del medio ambiente desde la enfermería. Entonces, que sí hace falta abordar un poco más eso, crear más evidencia científica, mostrarle al resto del mundo que se pueden realizar acciones con el medio ambiente también y el cuidado del medio ambiente. Finalmente, pues en un aporte que nos hicieron para complementar eso, hablaba que era importante que las personas conocieran sobre el cuidado, sobre los cuidados, porque a veces pensamos que eso es demasiado lógico y resulta que no, que hay personas que no saben cómo reciclar, que no saben qué es lo que pasa si no se recicla, que no saben cuál es el uso racional, por ejemplo, del recurso tan importante que es el agua, que si yo me baño, ¿cuánto tiempo tengo que durar bañándome? Entonces, ese tipo de cosas no las sabemos, ¿sí? Y muchas personas no hacen cuidado del medio pues porque no conocen ese tipo de cosas, entonces es importante incluir la educación. Dentro del contexto de la educación es importante incluir este tema del cuidado del medio ambiente. Y finalmente el último aporte, que es un problema urgente. Gracias. Gracias a ti, Lidia. Yo voy a confesar que me porté súper mal con ustedes porque no respeté los tiempos, pero bueno, agradecerles a todos por la presencia, por la colaboración, por compartir experiencias. Qué importante es recordar las 4 dimensiones del cuidado, ¿cierto? Vale decir, no tan solo el cuidado para sí, el autocuidado, aquello que frecuentemente nosotros como profesionales sanitarios muchas veces olvidamos, sino que también el cuidado del otro, para el otro y con el otro, siendo esta última dimensión, ¿cierto? Probablemente aquello que más se condice con el cuidado del entorno. Un poco en la misma línea de lo que comentó Javier y lo que comentó Lilia, nosotros también alcanzamos a reflexionar en el poquito tiempo que tuvimos esas temáticas y además dar cuenta de la importancia que tiene la enfermería, sobre todo escolar, justamente para poder desde pequeñitos, ¿cierto?, a las futuras generaciones a sensibilizar con temas tan importantes como estos. Estoy pasada de tiempo. Creo que esto es un aperitivo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Algo que ojalá nos deje con gusto y con ganas de más. Así que vuelvo a reiterar mi gratitud por habernos compartido este espacio de reflexión. Y bueno, esperamos con mucho cariño que nos podamos reunir la próxima semana, ¿cierto? En la 4ª sesión de este encuentro, ¿cierto?, de enfermería. Julia pregunta y rápidamente le contesto si efectivamente las sesiones son los días viernes, mismo horario, mismo canal. Bien, con eso no sé si Dorian quiere comentar algo más y si no... Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Sí, si Dios quiere. Bendiciones. Que tengan un Amén. lindo fin de semana.